Noticias de última hora, preste mucha atención. Fiscalía pide la ubicación y captura de 5 investigados en el caso Sinohydro. La Fiscalía pide prisión preventiva para 5 acusados de presunto cohecho en el caso Sinohydro, e incluso solicitó una difusión roja de Interpol. La Fiscalía General del Estado solicitó este 20 de marzo se dicte orden de prisión preventiva en contra de María Auxiliadora, Xavier y 3 ciudadanos de nacionalidad china, investigados por posible cohecho en el caso Sinohydro. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares que fue solicitada por la Fiscalía. La fiscal, Diana Salazar, argumentó que estas 5 personas no han cumplido con las medidas cautelares que dictó el juez a cargo de la causa, como la presentación periódica ante la autoridad competente. Por eso, Salazar pidió que se dicte la orden de prisión preventiva, además que se emita la orden de difusión roja para su localización y captura. En este caso, también es investigado el expresidente Lenín Moreno, su esposa y una de sus hijas. En febrero, Moreno, que reside en Paraguay, debía presentarse ante una autoridad judicial en Ecuador, pero no lo hizo, por segunda ocasión. La primera presentación estaba ordenada para octubre de 2023. Su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática, algo que no fue aceptado. Moreno alega temas médicos para no comparecer en Ecuador. El presunto cohecho, en el que se investigan a 38 personas, se habría cometido entre 2010 y 2018. En esta trama de supuestos sobornos, la Fiscalía cuantifica el movimiento ilegal de dinero en unos $76 millones. En más noticias. 4 jueces, 3 fiscales y un secretario judicial procesados en el caso Metástasis son suspendidos por el Pleno de la Judicatura. La suspensión de funciones y remuneraciones de los funcionarios judiciales procesados en el caso Metástasis llega a los 96 días de la instrucción fiscal. El Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, suspendió en funciones a los jueces, a 3 fiscales y un secretario de unidad judicial investigados por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Metástasis. Desde la Judicatura se afirma que los servidores judiciales en cuestión habrían incurrido en infracciones disciplinarias gravísimas definidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión fue tomada la mañana de este miércoles en la sesión extraordinaria 033, 96 días después de que fueron detenidos y están siendo procesados 10 jueces y exjueces de Corte Nacional, Cortes Provinciales y de Garantías Penitenciarias de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Cháchilas. Para el Pleno del Consejo de la Judicatura, los funcionarios judiciales suspendidos habían incurrido en infracciones graves contenidas en el artículo 108 y gravísimas definidas en el artículo 109, numerales 11 y 16, del Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo, se hablaría de que los funcionarios solicitaron o recibieron préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar o revelaron información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes. En más noticias. En el caso Purga, policía sigue pistas en Europa de la exdirectora de la Judicatura en Guayas Mercedes Villarreal. Para la Fiscalía, la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas Mercedes Villarreal habría colaborado con la estructura criminal investigada en el caso Purga. Aunque no se pudo detener a Mercedes Leonor Villarreal durante los allanamientos del 4 de marzo pasado en Guayas y Pichincha, parte del caso Purga, aún se siguen líneas de seguimiento para saber dónde se localizaría la exfuncionaria judicial que ocupó su cargo entre febrero y diciembre de 2023. Según un informe de la Unidad Nacional de Investigaciones con la Fiscalía General, Mercedes Villarreal dejó el Ecuador por vía aérea a las 18:27 del domingo, 3 de marzo último, horas antes de que la Fiscalía obtenga las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a 13 personas con la finalidad de que asistan a una audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. Los allanamientos policiales y fiscales llegaron al domicilio de Mercedes Villarreal en las primeras horas de la madrugada del 4 de marzo, pero ella ya no estaba ahí. En el vuelo 755 de la aerolínea KLM la exfuncionaria judicial había dejado el país y su rumbo era Barcelona, en España. Lo que se buscaría definir es si ese fue su destino final o fue la conexión para otro país europeo. En un análisis preliminar al círculo familiar de Mercedes se habría descubierto que en Ámsterdam, en los Países Bajos, estaría una hija de la persona buscada por haber colaborado con una estructura criminal que infiltró el sistema de justicia en Guayas para obtener sentencias favorables a líderes de la organización, como el exasambleísta social cristiano, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo o el juez penal Johan Marfetán.
La definición de que la familiar de la exdirectora del CJ se ubicaría en una ciudad de los Países Bajos se habría dado con base en los movimientos migratorios a los que accedieron agentes policiales. Producto de este análisis de información se habría requerido, de ser legal y procedente, que se considere oficiar a la aerolínea en la que viajó la sospechosa para que certifique los registros de compraventa, embarque, viaje y destino con escala y destino final de Mercedes. De ser el caso y en el momento legal oportuno se requirió que se coordine con la Interpol, Policía Internacional, para que se la busque y localice a la exdirectora del CJ en Guayas. En más noticias. Gano menos que el presidente de la República, Aquiles Álvarez, sobre su salario en la alcaldía. Álvarez dijo que dentro de la escala salarial municipal nos vamos a ajustar al comunicado del ministerio. El municipio de Guayaquil acoplará los sueldos de los empleados en función de las disposiciones dadas por el Ministerio de Trabajo. Esa cartera de Estado fijó el domingo, 17 de marzo, las remuneraciones para las entidades del sector público. Lo hizo a través del acuerdo ministerial, que dispone la fijación de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y trabajadores de las entidades del sector público, incluidas las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las empresas públicas. El ministerio puntualizó que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República establecida en la escala de remuneraciones mensuales, unificadas comprendidas en el nivel jerárquico. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, mencionó este miércoles que su salario está $0,30 por debajo de lo que gana el mandatario. El personero municipal dijo que ganaba $5.049 mensuales. Álvarez manifestó que dentro de la escala salarial municipal nos vamos a ajustar al comunicado del Ministerio de Trabajo, que me parece coherente. Manifestó que van a revisar los grados y la estructura interna del municipio. Según Álvarez, el municipio recibió casi 9.000 empleados en todo el holding, Palacio Municipal, fundaciones y empresas públicas. Actualmente hay 7.900 empleados. Dijo que con la liquidación de la empresa de turismo y de vivienda seguirán reduciendo la plantilla de trabajadores. Ambas empresas creadas en las administraciones del PSC serán liquidadas tras aprobarse esa medida en el Consejo Cantonal. En más noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa pide al presidente de Ecuador proteger la libertad de expresión. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa trasladó el martes al presidente Daniel Noboa su preocupación por la situación de la libertad de expresión y prensa en Ecuador y le pidió que tome decisiones de Estado para protegerlas, en un país que atraviesa una ola de violencia propiciada por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En un encuentro en el Palacio Presidencial de Carondelet, el titular de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roque, aseveró que gobiernos autoritarios han intentado deslegitimar a la prensa y pensaron que iban a desaparecer incluso a la prensa independiente, en referencia a la situación en la región. Pero destacó que, tras el diálogo con el mandatario ecuatoriano, no tenemos más que dar fe a sus palabras en torno al respeto a la prensa. Le pidieron asimismo a Noboa que genere e implemente medidas de Estado para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, para combatir la impunidad en casos contra periodistas y medios, y para analizar la necesidad de actualizar su marco legal en cuanto a calumnia y difamación, aún vigentes en el Código Penal ecuatoriano y que deberían estar en el marco civil. El secretario de Comunicación de Ecuador, Roberto Izurrieta, manifestó que Noboa ratificó la declaración de Chapultepec porque compartimos esta lucha por conocer fuentes de información verificada para construir una sociedad más justa y con progreso. Ese documento es una declaración de derechos y principios sobre la libertad de expresión en las Américas. El presidente de Ecuador firma declaraciones sobre libertad de prensa en América. Noboa suscribió las llamadas declaraciones de Chapultepec y Salta, que establecen los principios sobre libertad de prensa en la región de las Américas, así como en el ámbito de la comunicación digital, respectivamente. El mandatario ratificó su compromiso con esos pactos regionales durante una reunión que mantuvo este martes con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, liderada por el presidente de dicho foro, el mexicano Roberto Roque. La cárcel 4 de Quito, en la que actualmente se registra un 15% de hacinamiento, se ha convertido en el centro de reclusión para exfuncionarios judiciales, según expertos. Sí, es de los casi 100 detenidos que existen en la cárcel 4 de Quito, una buena parte son exfuncionarios judiciales que están investigados o sentenciados por sus vínculos con bandas criminales o casos de corrupción. Expertos aseguran que esta cárcel, conocida históricamente por sus privilegios, debería modificarse. Les contamos más en el siguiente reportaje.
Son 73 los reos que guardan prisión en la cárcel 4 de Quito, y de ellos una buena parte son exjueces o exfuncionarios vinculados al sistema de justicia del país. Los últimos que llegaron a este lugar, por ejemplo, son el presidente en funciones del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, en el que Fiscalía investiga una supuesta red de delincuencia organizada que conecta a funcionarios judiciales, policiales y de otras entidades públicas con bandas de narcotráfico. Terán renunció a su cargo desde la cárcel. Por este mismo caso también están recluidos Emerson Curipayo, fue juez de la Unidad Penal de Santo Domingo quien liberó a dos sicarios y también al ex vicepresidente Jorge Glass, y José Luis Segovia, juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, en quien los abogados de Leandro Norero habrían incidido para el habeas corpus de sus hermanos. Este tema es perverso porque ¿cómo te explicas que hay una cárcel privilegiada, digamos, que esté por fuera, entre comillas, del sistema carcelario? Ellos deberían ser parte del resto de la población carcelaria. Junto a ellos también está el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, por el caso Independencia Judicial en el que se investiga una supuesta obstrucción a la justicia. Muñoz también renunció desde la cárcel. Es huésped de la cárcel 4 el ex asambleísta Peter Calo por la violación de una mujer de 19 años y Germán Cáceres, condenado a 34 años de prisión por el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Si pensamos que debe haber un espacio especial para policías, judiciales, fiscales, deberíamos crearlo, pero que debe ser una cárcel realmente como tal, un sistema en el cual la gente esté justamente aislada. Este centro de reclusión de mínima seguridad y en la que claramente sus internos tienen algunos privilegios, también albergó en su momento al expropietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamos, o a los policías del caso Restrepo sentenciados a 16 años de prisión por la desaparición de los hermanos Restrepo. El modelo Bukele, Noboa logra bajar drásticamente los homicidios en Ecuador, aunque continúa el desafío criminal. Los asesinatos bajaron de 40 a 12 por día en medio del estado de excepción, mientras la popularidad del mandatario se disparó a más del 80%. Sin embargo, los secuestros y las extorsiones están en alza. El gobierno de Daniel Noboa ha reducido drásticamente los homicidios en el país, lo que explica en parte la alta popularidad de la que goza, más del 80%. Ecuador ha pasado de tener 40 homicidios al día a 12, lo que supone una reducción de más del 60%. Sin embargo, han repuntado las extorsiones y los secuestros. El pago de extorsiones se ha duplicado y en todo el 2023 se registraron 138 raptos, y solo entre enero y marzo de 2024 ya suman 38. La mayoría ocurrieron en Guayaquil, según las cifras de la policía, la que es la ciudad más violenta del país. Noboa, un joven empresario heredero de un imperio del banano, llegó al gobierno sin que nadie lo esperase, venciendo al correísmo. Pronto dijo que aplicaría las exitosas recetas de Nayib Bukele contra el crimen en El Salvador. Después de una arremetida del crimen organizado en enero, sacó el ejército a la calle y a la luz de los datos sobre homicidios el shock provocado ha funcionado. Además, su gobierno realiza en las cárceles un registro de ADN de presos a los que no se les proporciona suficiente información sobre lo eso supone, como reveló el sábado. Ese mismo día, el gobierno reconoció mediante un comunicado que estaba realizando esas pruebas, pero según su versión cumple con el protocolo e informa a los internos. En más noticias. Los casos Metástasis y Purga salpicaron a integrantes de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. A pesar de que varios integrantes de estas organizaciones políticas aseguran que estas investigaciones no les afecta, reconocen la necesidad de depurar sus filas para el año 2025. La etapa preelectoral para los comicios de 2025 está en curso. Sin embargo, el panorama electoral se ha tornado complejo para dos organizaciones políticas, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. El exlegislador del correísmo, Ronnie Aliaga, es procesado por el caso Metástasis. A decir de la Fiscalía, alias Russo, como supuestamente se lo conocía dentro de la organización delictiva, era el operador político del narcotraficante Leandro Norero, mientras que el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes está preso por su injerencia en decisiones judiciales, tema que destapó el caso Purga. Pese a ello, tanto en la Revolución Ciudadana como en el Partido Social Cristiano consideran que no se puede trasladar la responsabilidad de sus militantes a la organización política. Los correístas se deslindan de las actuaciones de Aliaga. ¿Por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho, ni lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición
de su partido. ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sería injusto que el movimiento asuma las responsabilidades y posibles irresponsabilidades, no sé, de una sola persona. Y el Partido Social Cristiano hace lo propio con Muentes. No es un tema que involucra al Partido Social Cristiano, es un tema personal de uno de los 250.000 afiliados del Partido Social Cristiano y que por lo tanto le corresponde a esa persona asumir esa responsabilidad. Las personas que representamos al partido no tienen por qué pagar los platos rotos de actuaciones individuales. Aunque las figuras más jóvenes con las que consultamos sí son al menos más críticas y hablan de depuración en sus filas. Propondremos como la nueva generación dentro del partido que también se establezcan estas otras posibilidades de mejoramiento de los cuadros y por supuesto que eso se traduzca en el correcto ejercicio de la política. Y mejorar los procesos de democracia interna y de selección para que las personas que nos representen como candidatos sean realmente los que el pueblo ecuatoriano quiere. En todo caso, señalan que el trabajo que realizan en territorio pesará más en las urnas que los escándalos de corrupción y la vinculación de figuras que ellos cobijaron con el narcotráfico. Por eso creen que en 2025 tendrán una importante representación en el legislativo y, ¿por qué no dicen, la primera dignidad del país?